Nuevamente a todos, todas. Qué lindo disfrutar en familia, presencial, unos de otros. Qué hermosa ministración que hemos tenido. Y vamos a continuar la reunión haciendo foco en desarrollar el tema que tenemos para este mes de julio. Como nos adelantaba Flor, y creo que ustedes han visto también ahí en la gráfica que distribuimos por redes sociales, el título de la serie que vamos a estar desarrollando en el mes de julio es Al ataque. No, está bien, Mango, gracias, te agradezco. Aunque se siente un poco desprotegido sin el púlpito, pero está perfecto, sí. Vengan de a uno, lo único. Bueno, la serie que vamos a estar desarrollando en este mes de julio es Al ataque, resistencia a la ofensiva, ¿sí? Y Flor en parte de la administración nos animaba a esto, ¿no? A estar resistiendo, yendo a la ofensiva y estando al ataque, ¿sí? Al ataque, resistencia a la ofensiva es el título de la serie que vamos a estar desarrollando en el mes de julio. Y la idea es que vos, durante las enseñanzas que vamos a estar desatando en este mes, vos puedas hacerte de enseñanza, de impartición, de dirección para posicionarte. ¿Sí? Posicionarte en un lugar de fe, de autoridad, de gobierno, de dominio, y no en un lugar donde estamos de alguna manera de forma pasiva, expectantes de qué podrá suceder. Ver cómo viene la mano, ¿sí? Entonces, este mes la idea es que invirtamos esa ecuación y que nos posicionemos en lugares de autoridad, de gobierno, para ir al ataque, para resistir yendo a la ofensiva. Yo no sé si vos alguna vez atravesaste algún proceso, alguna situación, alguna coyuntura de la vida donde estabas, no puedo decir la frase desde acá, ¿no? Pero como que te estuviesen dando palos en la espalda, no sé si me explico, ¿no? Que estás ahí resistiendo, doloroso, molesto, que decís, ¿cuándo va a finalizar esto? Decís, ¡basta! ¿Alguno está conmigo en eso? Sí, claro. Que estamos ahí, nos levantamos a la mañana y decís, otra vez. Y vos ya sabés cómo viene la mano, ¿no? Palos en la espalda, vamos a decirlo de esa forma. ¿Cómo andás? Con mucho palo en la espalda. Y en ese tipo de situaciones es la que se encuentra el rey David cuando desarrolla el Salmo 18, que es el salmo que da título al mensaje del día de hoy, que es el último versículo, es de alguna manera la conclusión, spoiler. El Señor da grandes victorias. El Señor da grandes victorias. Y el pasaje el Salmo 18, funciona a modo de síntesis de cómo quien escribe se ha posicionado frente a esas situaciones que nosotros pasamos, que recién estamos describiendo ahí como palos en la espalda. Y nos muestra, y es un arsenal de enseñanzas bien interesante ese Salmo 18, pues nos muestra básicamente cómo hizo uno de los estrategas más potentes, más vigorosos, más exitosos que encontramos en la Biblia y en la historia del pueblo de Israel, en toda su trayectoria, ¿no? Un hombre de armas tomar, de guerra, de estrategia, hábil políticamente, que supo construir un imperio extraordinario. Literalmente su círculo más íntimo en esa gestión, desde cero construido. Y es bien interesante, pues nos muestra de alguna manera el inicio de ese pasaje, la cocina y el estado de ánimo de ese gran rey David, cómo se fue construyendo ese monarca tan exitoso en la expansión territorial por medio de batallas contra otros pueblos. Y nos muestra una persona como vos y como yo, ¿no? Que se levanta a la mañana y ya ni el café queremos tomar. Y se nos muestra a David de esa manera. Pero esa es una parte de la historia. Se nos muestra, y de esto vamos a echar mano en la noche de hoy, se nos muestra cómo él hizo, a pesar de sufrir, igual que vos e igual que yo, esas situaciones de palos en la espalda,
¿Cómo es que se ha posicionado frente a esos desafíos, frente a esa interpelación de la realidad de enemigos, de pueblos que asediaban su vida? ¿Cómo él hizo, siendo pastor de ovejas, un prófugo de un monarca poderoso, y luego siendo rey de una nación, cómo es que él se posicionó en esos lugares de autoridad, en esos lugares de fe, de valentía, para poder responder esas amenazas y esos contextos tan complejos? ¿Por qué? Porque cuando uno agarra el Salmo 18, son 50 versículos, uno observa ya en la introducción que es de esas mañanas que estamos hablando recién. Uno empieza a leer ahí el Salmo 18 y chorrea sufrimiento, angustia, el basta, chorrea sangre. Y es David describiendo el contexto que le tocó vivir a lo largo de toda su vida, con los desafíos bélicos, de persecución, de muerte, que tuvo que atravesar a lo largo de su vida. Y por eso es bien interesante el pasaje y nos va a servir en el marco de la serie que vamos a desarrollar, al ataque, resistencia a la ofensiva. Y quiero que marquemos 3 cosas o estructuremos 3 ideas para poder analizar el pasaje en 3 puntos, ¿sí? El primero, el Señor nos quiere introducir, posicionar en un mayor discernimiento del Dios Todopoderoso. El Señor, en segundo lugar, quiere darnos mayores niveles de salvación y de liberación. Y en tercer lugar, el Señor quiere darnos mayores capacidades y habilidades. Vuelvo a insistir, 3 puntos. Mayor discernimiento del Dios Todopoderoso, mayores niveles de salvación y de liberación, y en tercer lugar, mayores capacidades y habilidades. Y son de esas 3 cosas, o al menos esas 3 cosas, de las cuales David echó mano en una situación como la que describíamos recién hace un minutito, y que ustedes la van a encontrar en varios de esos 50 versículos del Salmo 18. Pero por lo menos nosotros hoy nos vamos a dedicar a analizar estos 50 versículos, no es un estudio bíblico, tranquilos, a la luz de estos 3 puntos, ¿sí? ¿Cuál es el primero entonces? Están ahí casi con frío, ¿no? Eso, ahí me gustó. Discernimiento, muy bien. Mayor discernimiento del Dios Todopoderoso. Y el capítulo 18 de Salmos nos muestra de un modo muy evidente y claro el posicionamiento que David le otorgaba a su Dios. Y por eso no es menor esta idea de discernimiento del Dios Todopoderoso. Pero ese posicionamiento, permitime hacer un matiz, un comentario, ¿sí?, de esta idea del Dios Todopoderoso, para poder comprenderla todos juntos con profundidad. David, en ese pasaje, no solamente declaraba, adoraba y honraba al Dios Todopoderoso, un Dios lejano, abstracto, fuera de David, que se siente en lugares celestiales y que está en un cielo lejano, distante de mi día a día, sino por el contrario, el Dios Todopoderoso al que vemos que David honraba y adoraba en este pasaje, es un Dios todopoderoso, cercano, metido en mi realidad, metido en mi agenda, ocupado de mis problemas, de nuestros problemas, atentos a las amenazas que sufrimos, a las angustias que experimentamos y a los ataques de enemigos que recibimos vos y yo. Y esto es un matiz, pero no es menor, porque tanto vos como yo, todos nosotros, adoramos al mismo Dios, al Dios Todopoderoso. De eso no hay absolutamente ninguna duda de todos los aquí presentes. Por eso quiero hacer el matiz que David no adoraba a ese Dios todopoderoso, lejano, extraño, aislado, escindido de mi vida diaria, de nuestra vida diaria.
Dicho más llanamente, David en este pasaje está adorando un Dios que interviene en nuestros problemas diarios. Un Dios todopoderoso, pero relevante y pertinente y eficaz en mis problemas diarios. Y esto vale hacer la aclaración porque en mayor o menor medida todos adoramos, alabamos, enfatizando esta parte de la identidad de nuestro Dios, el Dios todopoderoso. Pero no siempre creemos que ese Dios todopoderoso puede actuar en mi aquí y en mi ahora. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que, y nos queda más cómodo, adorar a un Dios todopoderoso lejano de mi realidad, porque no me interpela. ¿Qué quiero decir? No me convoca, no me desafía vivir en mi día a día un Dios todopoderoso. Es más cómodo adorar a un Dios todopoderoso, pero es menos cómodo y más desafiante buscar que ese Dios todopoderoso se revele y se manifieste en mi día a día. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros interpelamos al Dios todopoderoso, lo convocamos en oración y alineamos nuestra vida con ese Dios todopoderoso, implican cambios, modificaciones y ajustes en nuestra agenda. Porque yo puedo vivir una vida distante de ese todopoder del Dios que adoro. Porque una cosa es ese Dios todopoderoso allí lejano, pero otra cosa es clamar y ajustar mi vida para que ese Dios todopoderoso intervenga en mi día a día de una forma adecuada, poderosa, milagrosa, extraordinaria, sobrenatural, fructificando lo que hacemos, impulsándonos, incentivándonos, dándonos enseñanzas que nos ayuden a sortear límites. Porque, entre otras cosas, decidir experimentar y vivir al Dios Todopoderoso en el día a día nos saca de la pasividad. Porque mientras no le demos intervención al Dios Todopoderoso en nuestra vida diaria, no somos responsables de modificar nuestra realidad. ¿Por qué? Porque no nos posicionamos en un lugar de dominio y gobierno sobre nuestra vida. Porque yo adoro un Dios todopoderoso, pero no me pidas que lo viva porque es demasiado trabajo. Permitime que ancle esto en el texto bíblico. Versículo 29 de ese capítulo 18. David ahí tenía dos alternativas muy claras en el contexto este que hablamos. Me quedo calladito ahí entre las ovejas, resistiendo, evadiendo el llamado del Señor, o me hago cargo y voy al frente de batalla. Entrego los quesos porque es un trámite y me planto en el frente de batalla para el siguiente nivel de desafío. Bueno, está clara cuál fue la decisión en ese momento de David, ¿no? de sus inicios, por llamarlo de alguna manera. Pero en este versículo 29 vemos cuál es la diferencia de adorar a un Dios todopoderoso y de no solamente adorar, sino ajustar mi vida a vivir a ese Dios todopoderoso interviniendo en mi vida diaria. Fíjate lo que declara David en ese versículo 29 del capítulo 18. En NBI lo voy a leer. Todos los versículos que lea van a ser en esa versión. Dice, con tu apoyo, es David orando, me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. Ahora yo te pregunto a vos y a mí, ¿qué necesidad de salir a buscar ejércitos para pelearse? ¿Qué necesidad de ir a buscar el muro más alto de la ciudad y sortearlo? Esa es la diferencia de adorar a un Dios todopoderoso, de adorar a Dios todopoderoso, pero ajustar mi vida para que ese Dios todopoderoso obre en mi vida. ¿El matiz cuál es? Ejércitos ni da. Y uno ya ni quiere mirarlo a los ojos a Dios, ¿no? Mira para otro lado y evade como cuando
el profe quiere buscar, cuando era presencial, busca alguno para hacer alguna pregunta y bajamos los ojos, escribimos, miramos así, nos rascamos. Ese tipo de pasividades, de actitudes, adorar a un Dios todopoderoso, pero fuera de mi agenda diaria porque mucha fiaca. Pero David en ese versículo 29 se posiciona sobre esa verdad de que él adora un Dios todopoderoso y dice: con tu apoyo lanzaré contra un ejército, contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. Y cuando tenemos esa profundidad en la revelación de un Dios todopoderoso, que le damos espacio para que intervenga en nuestro día a día, en nuestros problemas más cotidianos, es cuando empezamos a ser sacudidos de esa pasividad, de ese facilismo y decimos: no, yo si adoro un Dios todopoderoso voy a ir contra ejércitos y voy a saltar murallas bien complicadas. Segundo punto, mayores niveles de salvación y de liberación. La primera cosa donde el Señor nos quiere posicionar entonces es en tener una mayor revelación de ese Dios todopoderoso y que ese Dios todopoderoso intervenga de forma relevante, práctica y eficaz en tu día a día, en mi día a día. Desde ese posicionamiento hoy tenemos que salir a abordar los problemas, inconvenientes y nuestra agenda diaria. El segundo punto, mayores niveles de salvación y de liberación. Y en medio del contexto en el que estamos viviendo, de tanta dificultad, de tanto sufrimiento, de tanta angustia, de tanto estrés emocional, de tanta dificultad por donde uno mire, es donde viene segundo punto, ¿sí? Mayores niveles de liberación y de salvación. Esto es distinto del punto 3 que vamos a ver, porque cuando la Biblia habla de liberación, de salvación, es iniciativa de Dios para suplir lo que a nosotros nos falta, no lo que nosotros podemos hacer o tenemos, es suplir lo que no podemos hacer. Fíjate lo que dice los versículos 16 a 19 del Salmo 18. Extendiendo su mano desde lo alto, tomó la mía y me sacó del mar profundo. Me libró de mi enemigo poderoso y de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro, pero mi apoyo fue el Señor, me sacó a un amplio espacio. Escuchá qué precioso cómo termina ese versículo. Me libró porque se agradó de mí. Me libró de pura gracia. Ahora, acá no está diciendo que ese Dios todopoderoso va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Dice el pasaje allí que nos sacó de un mar profundo, es decir, de un lugar que por nuestras propias fuerzas no podemos salir. Y dice que nos libra de enemigos más poderosos, por pura gracia. Y son en esas situaciones u ocasiones de la vida donde no nos da para más. Estamos ahí sufriendo fíjate cómo lo describe. Y creo que esto hace sentido para algunos de los que estamos hoy aquí presentes. Fíjate cómo describe esta situación de esclavitud previa a la liberación la Biblia respecto del pueblo judío. En Éxodo 6:9 dice: Moisés les dio a conocer esto a los israelitas. Esto es un plan y un propósito extraordinario de parte de Dios para el pueblo. Pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Vuelvo a leer. Moisés le dio a conocer esto a los israelitas, esto es el propósito precioso del Señor que tenía para su pueblo, pero describe el pasaje: por su desánimo y las penurias de su esclavitud, el pueblo no le hizo caso.
Fíjense hasta dónde la esclavitud, el sojuzgamiento, esas herencias que tenemos sobre nuestras vidas, esos sufrimientos que han hecho algo así como sedimentado nuestra vida y nos ha congelado en un lugar, frustraciones, fracasos del pasado que no hemos sabido metabolizar o resolver de alguna manera, lo que hace es producir desánimo y penuria. Y ese desánimo y penuria nos sume, como dice el Salmo 18, en un mar profundo, en un lugar estrecho. Y lo que quiere hacer el Señor o empezar a hacer en este inicio de serie es desatar sobre nosotros salvación y liberación de aquellos lugares donde estamos en penurias y en desánimo, como lo describe Éxodo. Y son justamente esas penurias y esos desánimos de la vida que nos impide poder discernir el plan del Todopoderoso en nuestra vida. Pero tenemos que estar bien conscientes que el Señor en este proceso de liberación y de salvación va a hacer todo aquello que nosotros no podamos hacer. Pero de ninguna manera el Señor va a hacer lo que vos y yo tenemos que hacer. Parte de entender esto es madurar, crecer y hacerse cargo. Y algo que si no lo trabajamos desde esta perspectiva bíblica, quizás se nos puede incorporar como hábito. ¿A qué me estoy refiriendo? Si vos prestás atención a las charlas, cuando hablas con la gente, lugares de trabajo, en la calle, en distintos espacios, hay mucho victimización de máxima potencia. ¿Y qué es hacerse la víctima o creer que soy víctima de las situaciones? No tiene tanto que ver con la queja, ese tono de voz, como dice acá, en penuria, desanimado, sino tiene que ver más bien con transferir responsabilidades. Y si vos prestás atención, hay como un discurso que todo el tiempo está transfiriendo responsabilidad al otro. Si hablas con alguien que te tiene que entregar algo, sí, teníamos esta fecha, pero COVID. La fábrica, estornudó uno allá, le dio un poquito de calor y no... Todo es una transferencia de responsabilidad, en definitiva, para no hacerme cargo de dar una respuesta adecuada frente a la situación en la que me encuentro. Y esto... Presta atención y vas a ver que estaba bastante habituado y se asentó esto. Este discurso de transferir responsabilidades. ¿Qué pasó con tal cosa? Y no, pasa que fulano, no sé qué, y entonces no pude, pero yo mirá que hice esto, aquello y lo otro. Fenómeno. ¿Está resuelto esto? No. ¿Y qué pasó? No, pasa que hablé con charlé con el otro, presenté el CV y me miró con mala cara y llamé 8 veces y no me... Y todo el tiempo no es mi responsabilidad concretar un resultado, sino tiene que ver con algo externo. Esa postura de victimización, transferir la responsabilidad, nos impide vivir al Dios Todopoderoso que adoramos en nuestra vida diaria y nos impide recibir salvación y liberación, porque, de nuevo, es mucho más fácil quedarse en la postura de víctima que, como dijo David más arriba en el versículo 29, con tu apoyo me lanzaré contra un ejército, contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. Excusas hay siempre muchas y muy buenas.
y que son muy tentadoras para nuestro razonamiento imbuido con una mentalidad de víctimas para justificar nuestras penurias. Y si vos rascás en esto, vas a ver que está muy bien armado. Es una consistencia lógica muy importante, pero no resolvemos problemas. Y si a algo nos tenemos que dedicar en este contexto es hacernos cargo y resolver problemas. Punto número 3 de este pasaje. Mayores niveles de capacidades y de habilidades. Ninguno de los problemas que estamos enfrentando y vamos a enfrentar es posible resolverlo con la sabiduría y con las herramientas que teníamos antes de ahora. Vuelvo a repetir, el nivel de problemas, de dificultades y de situaciones que tenemos adelante va a ser muy difícil resolverlo en este contexto con la sabiduría, herramientas, formación, capacitación que teníamos antes de ahora. Por eso necesitamos, como dice algún proverbio, no ser sabios en nuestra propia opinión, porque eso nos deja en un círculo. ¿Por qué? Porque la lógica es muy consistente y es linda y es cómoda y me gusta y estoy ahí adentro y me doy palmaditas y sabio en mi propia opinión, pero no avanzo, vueltas en círculo. Ahora, este tercer punto, esta tercera enseñanza que nos deja David en este pasaje, tiene que ver con romper ese círculo, que muy posiblemente ese círculo de sabiduría fue muy bueno antes de ahora, en un pasado muy inmediato, pero que no sirva para lo que tenemos de aquí en adelante. Y por más bonito que sea, necesitamos romper ese círculo de sabiduría, de herramientas, de enseñanzas, de formación, de habilidades, destrezas, capacidades, y pedir del Señor que nos sea añadido mayores niveles de capacidades y de habilidades. ¿Para qué? Para poder resolver problemas que tenemos por delante. Básicamente porque estamos en un momento que si perseveramos en una postura de transferir responsabilidades para justificar la inacción y la falta de solución de problemas, vamos a quedar en ese mar profundo del que habla Salmos, sin liberación, sin experimentar al Dios Todopoderoso. Fíjate que hay dos tipos de habilidades de las que habla el pasaje. Habilidades para el ataque y habilidades para alcanzar. Déjame que te lea estas habilidades para el ataque. Dice versículo 32 al 34 de ese mismo Salmo 18 en NBI. Él es quien me arma de valor y endereza mi camino, da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar arcos. Fíjate las distintas habilidades que describe el pasaje. ¿Sí? Habla de valentía, de saber el camino en el que hay que andar, de tener rumbo, de pies ligeros, de firmeza al momento de andar en alturas,
de manos diestras para la batalla y de manos que sirven no solamente para la pelea mano a mano, sino para entensar arcos de bronce. Es muy específico el pasaje en ese sentido. Da cuenta del estratega militar detrás de la escritura, ¿no? Y este pasaje nos pone frente a incapacidades nuestras que antes eran capacidades. Y es muy fuerte eso, pero hay que asumir que el contexto a muchos niveles ha cambiado y lo que antes a mí me hacía competente, muy posiblemente hoy no me haga competente. Dicho de otra manera, lo que me funcionaba antes quizás hoy no funcione más. Y me gusta, fíjate, la prosa que utiliza, las palabras que utiliza el salmista, que son palabras de ataque. Habla de valor, ligereza, firmeza, destreza y habla de herramientas de ataque, de guerra, para conquista, para avance. Y esto posiblemente en un contexto posmoderno como el nuestro, donde todo es buena onda, está todo bien. Algo que hable de convicción, de fe, de certeza, de firmeza, de perseverancia, disciplina, capacitación, desarrollo de habilidad. No es tan así. Pero tenemos que hacer sentido de ese modo de ver las cosas y leer la Biblia posmoderno. Fíjense cómo ¿vieron ese Jesús buena onda que anda dando vuelta ahí en algún meme, alguna foto? Y conectamos, ¿no? Buena onda. ¿Por qué? Pues estamos en una cultura posmoderna y nos gusta lo O para los que por ahí preferimos victimización, ese Jesús. ¿Vieron esa foto? O esa imagen de un Jesús así como... Lo voy a decir así. Nada más lejano al Jesús bíblico, que era un hombre de convicción, de valentía, de fe, de decisión. Lo describe el profeta, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y en un momento, sabiendo que él iba a Jerusalén a morir en una cruz, dice que afirmó el rostro. Convicción, firmeza, decisión, valentía, carácter. Y él sabía la que venía. En otro pasaje, la pluma del apóstol Pablo lo describe tomando decisiones en el cielo antes de la fundación del mundo. Y dice que, Filipenses 2, siendo Dios, decidió hacerse hombre. Valentía, etc. Y siendo hombre dice que Él decidió morir. En algún evangelio dice, nadie me quita la vida, yo la entrego. Y decide morir en muerte y en muerte de cruz. Nada más lejano a un Jesús buena onda o un sufriente que anda ahí, no. Jesús era una persona que aprendió a atravesar sufrimientos. Y es parte de lo que tenemos que hacer en este tiempo, saber sufrir. Y saber sufrir no es quedarme en ese lugar y ahí con los palos y darme yo. Tiene que ver con, hay que atravesar el desierto, hay que atravesarlo. No le damos la vueltita, lo atravesamos. Porque igual que el pueblo de Israel, podemos tener dos opciones. O le damos los giros y somos sabios en nuestra propia opinión. Egipto,
penetrando en nuestro modo de ver, o atravesamos el desierto y como lo hizo Josué, Caleb y toda esa generación y como lo hizo nuestro propio Señor, al salir del desierto lo hizo en el poder del Espíritu Santo, no lo hizo victimizándose, dijo, tengo que atravesar el desierto, lo voy a atravesar, pero lo más rápido que pueda, lo más ungido que pueda, porque hay tierra prometida del otro lado, hay salvación del otro lado. Esa postura me encanta porque es del Jesús bíblico. Habilidades para alcanzar. Vimos recién habilidades para el ataque, habilidades para alcanzar. Versículo 37 al 41 de ese mismo pasaje de Salmo. Lo orábamos el sábado pasado. Dice, perseguí a mis enemigos, les di alcance y no retrocedí hasta verlos aniquilados, sin excusas. Los aplasté, ya no pudieron levantarse, cayeron debajo de mis pies. Lo que antes me gobernaba, me sometía, afligía mi vida, ahora yo lo domino, lo someto y gobierno. Mis enemigos cayeron debajo de mis pies. Versículo 38 estábamos leyendo ahí. 39. Tú, Señor, me armaste de valor para el combate. Muchos de nosotros en esta serie vamos a ser impartidos en un nuevo nivel de combatividad. Bajo mi planta sometiste a los rebeldes, hiciste retroceder a mis enemigos y así exterminé a los que me odiaban. Pedían ayuda y no hubo quien los salvara. Al Señor clamaron, pero no le respondieron. Y esta es la otra cara de las habilidades que hablábamos recién para el ataque. Son las habilidades para alcanzar, para concretar resultados, objetivos que nos ponemos. Fíjate que en el grupo de versículos anteriores es, estoy capacitado, manos entrenadas para la batalla, para entensar arco. Y en esta estoy armado hasta los dientes. Y voy a concretar lo que el Señor tiene para mi vida en este tiempo. Y me encanta, versículo 37 y lo voy a enfatizar. Perseguí, les di alcance y no retrocedí hasta verlos aniquilados. Job 22, 20, ahí anda, no me acuerdo del capítulo, me lo estoy recordando ahora. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Yo sé que quizás no es lo más estimulante sacarnos de la comodidad, ¿sí? O creo que este pasaje nos invita a eso. Pero yo creo que somos muy buenos adorando al Dios Todopoderoso. El desafío de este mes de julio es ver a ese Dios Todopoderoso en su mejor esplendor en nuestra vida. Y lo mejor de todo, que el Señor lo quiere hacer a través nuestro. Por eso nos da capacidades, habilidades, destrezas. Nos da ese nombre que es sobre todo nombre, que como declarábamos recién, venció a la muerte. Ahora, nos sale esa, pero la pregunta que nos tenemos que hacer, si Cristo venció a la muerte, ¿qué de este problema que tengo hoy aquí delante? Y creo yo el capítulo más complejo de llevar a cabo de esta palabra que nos deja David es que nuestro cuerpito encarne
esa idea que Flor compartía y que el Señor nos hace partícipes de su naturaleza divina. Porque lo que vamos a hacer en este mes es que ese poder sea impartido en nosotros y nosotros podamos desarrollarlo frente a los desafíos que tenemos por delante. El desafío, o creo yo uno de los desafíos más complejos, es salir de esa zona calentita, acurrucada, arropada, linda, con un tecito ahí, un chocolate, con el frío que hace, estaría bárbaro, que se llama transferencia de responsabilidad. Esa zona de, qué lindo que el otro tenga la culpa y no yo. Pero cuando uno se tiene que hacer cargo, tiene que perseguir y hasta no alcanzar, no detenerse. Sabiendo que el respaldo es la muerte de Cristo, es el Dios todopoderoso. Sí, así que te invito a que te pongas de pie para que cerremos orando por esto. Fíjate que David decía, voy a trepar muros y a ir en contra de ejércitos. Fíjate cómo termina su oración ahí ya cerrando el capítulo en el versículo 42. Después de haber visto todo esto que desarrollamos. Prestame atención a esto. Dice, los desmenucé. Parecían no ejércitos ni murallas, dice, parecían polvo disperso por el viento. Los pisoteé como a barro de las calles. Es decir, una vez que nosotros adoramos, honramos y servimos al Dios Todopoderoso, le permitimos que Él moldee nuestra vida, le damos lugar a que podamos madurar y hacernos cargo de lo que nos corresponde hacernos cargo, que recibimos esa liberación para lo que nosotros no podemos hacer y nos capacitamos y le pedimos al Señor, esto yo naturalmente no lo sé hacer, no me sale, lo necesito, dámelo. Y lo que antes de todo ese proceso era ejércitos y murallas, dice el texto que parecen polvo soplado por el viento, la nada misma, barro que piso en las calles, que se deshace. Al ataque, al ataque, al ataque, al ataque, al ataque. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos capacita, nos muestra también a Cristo en toda la Biblia. Podemos releer en clave del Evangelio tus enseñanzas del Antiguo Testamento. Y gracias por el ejemplo de Cristo, Señor. Gracias porque Él decidió un día morir en esa cruz y dejar la imposibilidad más grande saldada. Y que de allí nosotros podamos construir aquí en la tierra. Sobre edificar sobre ese fundamento tan poderoso. Por eso, Señor, ahora en el nombre de Jesús, en esta serie que iniciamos, nos predisponemos a hacernos cargo, a salir de esa zona de comodidad que es transferir responsabilidad al otro y hacernos cargo de lo que tenemos que resolver, Señor. Porque en tu palabra tenemos todas las herramientas para hacernos cargo
y hacer fructificar los que tenemos por delante, Señor. Te damos gracias porque en Cristo encontramos un ejemplo de aprender a sufrir, a atravesar desiertos, a atravesar sufrimientos y salir en victoria, en victoria. El desierto que atravesaste, Jesús, saliste en el poder del Espíritu Santo. Y en esa cruz del Calvario, dice Pablo que allí expusiste al gobierno de las tinieblas. Los expusiste, los hiciste desfilar débiles, vencidos. Bendito Señor, bendito. Humildes delante tuyo, Señor, pedimos asistencia tuya para que durante este mes vos nos capacites en un mayor discernimiento y profundidad del Dios Todopoderoso, en experimentar liberación en aquellas cosas que por nosotros mismos no podamos resolver y en poder hacer oraciones audaces. De ser entrenados y capacitados, no solamente formalmente en instituciones, sino ser capacitados por tu Espíritu, Señor, por tu Espíritu, por tu Espíritu. Y esa capacitación, querido, querida, es para lo que tenés delante tuyo el lunes cuando suena el despertador. No es para otra cosa, sonó el despertador y ahí hay poder de Dios para ser canalizado a través tuyo y que veas el poder del Señor en esa semana. Ideas, sabiduría para resolver problemas, ideas para generar nuevos recursos, ideas de negocio que canalicen riqueza de lo alto, palabra fresca para resolver conflictos familiares, liberación del cielo sobre ese yugo que oprime tu vida, liberación de esos pecados que vienen asediando tu vida. Todo eso y mucho más que no nombré está disponible delante del trono de la gracia. Está allí disponible. Hace falta hacer el clic de salir de víctimas a hacedores de lo que hay por delante. Es un clic. Y de acuerdo al pasaje que leíamos, lo que era un ejército, lo que era un muro inexpugnable, imposible de sortear, será como el polvo soplado por el viento. Será como el polvo soplado por el viento. Será como el polvo soplado por el viento. Papá, yo bendigo a cada uno de tus hijitas, de tus hijitos aquí presentes. Tu Espíritu Santo ya está poniendo convicción. Hay algunos que sufren con esta palabra porque tienen quizás una personalidad no tan combativa. Quiero decirte que el Señor, respetando ese diseño tan precioso que puso en vos, está añadiendo valentía para el combate. Te es añadido ahora en el nombre de Jesús. Te es impartido de lo alto. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. No por nuestras propias fuerzas, capacidades, inteligencias, sino porque el Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos aviva tu vida, habita dentro tuyo. Y es ese poder el que está impartiendo esa nota, ese matiz, esa valentía combativa para alcanzar, para perseguir, para concretar, para resolver. Y lo que era un ejército
encolumnado, ordenado, multitudinario, agresivo, que vos lo escuchabas venir y ya te vencía, lo que era un muro imposible de sortear, será como polvo soplado por el viento, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Te bendecimos y junto con el equipo pastoral queremos que este sea un mes de desafío para pasar al siguiente nivel de victorias. El Señor va a dar victorias, 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 victorias, victorias. Se desata ahora en el nombre de Jesús, en esta comunidad de fe, un espíritu de victoria, de victoria, de victoria en el nombre de Jesús. Hombres y mujeres dispuestos para la guerra porque saben que hay victoria, saben que hay victoria. Bendecimos tu vida con este manto de victoria, con este manto de victoria. Ahora en el nombre de Jesús se suelta sobre esta comunidad de fe, sobre nuestra congregación, un manto de victoria, de victoria, de victoria,